Alabado Dios, gloria al Señor. Quiero pedirle que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 6 y 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 6 y 7. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Quiero pedirle que cierre sus ojos ahí en donde usted esté. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y tu amor, y por tu presencia maravillosa que llena nuestra vida y que suple cada una de nuestras necesidades, tanto espirituales como físicas y también materiales, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque has sido bueno para con nosotros. Ahora quiero pedirte humildemente que tú unjas a tu pueblo para recibir tu palabra con fe, y unge a tu siervo, quien exhortará tu palabra. Unge mis labios para ser un canal de bendición para mis hermanos, para nuestra iglesia local, y por qué no decirlo también para aquellos que estarán viendo el mensaje más adelante. Bendícelo y cobra fruto en cada una de las vidas que escucharán tu palabra. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado aprendiendo y he estado predicando hace ya 2 domingos. Este es el tercer domingo que predico acerca de este tremendo capítulo del profeta Isaías. Quiero mencionarles las promesas que hemos llevado, se las quiero recordar, porque hoy día vamos a aprender 2 promesas más a la luz del versículo 6 y 7 del profeta de Isaías. La primera promesa que hablamos hace unos domingos atrás era que Dios promete gozo en la soledad. Eso se encontraba en el versículo 1. Nuevamente en el versículo 2 se encontraba la segunda promesa de Dios. Dios promete revelar su gloria. La tercera promesa se encuentra en el versículo 3. Dios promete sostenerte en medio del proceso en el cual tú estás pasando. La cuarta promesa se encuentra en el versículo 4 y dice su palabra que Dios promete intervenir en medio de la desesperación. El versículo 5, la quinta promesa, se anuncia diciendo que Dios promete restaurar tus sentidos. Y ahora el Señor nos va a enseñar la sexta promesa en el versículo 6 del que acabo de leer. Y la sexta promesa que Dios nos da es que Dios promete transformar tu lamento en alegría. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Dios promete transformar tu lamento en alegría. Eso lo encontramos en el versículo 6. Y aparece con un vocablo, comienza este versículo con el vocablo entonces. Por lo tanto, el Espíritu Santo me obliga a retroceder unos versículos anteriores y poder explicarle a ustedes por qué lo que vamos a leer proviene de los versículos anteriores. Y esto es porque Dios en el versículo 4 dice que Dios viene con retribución y con pago. Dice su palabra que Dios mismo vendrá y Él os salvará. Y debido a eso, a que Dios viene e interviene en tu proceso, entonces los ojos de los ciegos se abrirán. Eso sucede
cuando Dios entra en su presencia, nos toca, nos llena, nuestros ojos son abiertos. Eso es cuando Dios interviene, es cuando Dios desciende, cuando Dios viene en camino, llamémosles así, cuando su presencia está a nuestro alrededor. Él abre los ojos de los ciegos, no solamente los abre, sino también que los oídos de los sordos son abiertos también en el versículo 5. Pero todo eso sucede porque Dios viene. Dios viene, iglesia. Aleluya. Dios viene. Eso es lo que predicábamos la semana pasada. Y porque Dios viene, el versículo 6 dice que el cojo saltará como un ciervo. Eso es porque Dios interviene, es porque Dios restaura, es porque de Dios es la obra. ¿Qué significa la cojera? ¿Qué significa esta palabra ser cojo? En términos sociales y económicos indica dependencia. El cojo no puede trabajar por su dificultad física, por tanto depende de que le sustenten a él su propia vida. No solamente eso, es una carga también familiar. Como este cojo no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo, no puede elaborar en el día a día, entonces pasa a ser también una carga familiar. No solamente es una carga familiar, sino también está sumido en vulnerabilidad. El cojo en los tiempos del Señor no podía tampoco tener acceso al templo, porque la ley mosaica exigía que si puedes tú ministrar en el templo como sacerdote, no tenía que haber ningún defecto físico. Por tanto, los cojos no eran recibidos en la administración del templo en el Antiguo Testamento. No podían ser parte del sacerdocio. Sin embargo, amados hermanos, en los tiempos del Señor llevaban a los cojos a la salida del templo. Ellos no podían entrar porque eso significaba que el templo, que era un lugar sagrado, se iba a ensuciar de pecado a causa de este cojo. Porque la teología de la época enseñaba que si tú padecías una enfermedad física era producto de tus pecados ocultos que no habías confesado. Por tanto, la teología, eso es lo que enseñaban en la época. Fíjense ustedes las cargas terribles que llenaban a estas personas con problemas físicos. Recuerdan el cojo en el templo, en la puerta de la hermosa, no en el templo de la hermosa, en la puerta de la hermosa, el cojo y mendigo. Mendigaba porque era cojo, no le quedaba otra opción y ellos eran llevados a la puerta de la hermosa en las mañanas temprano para poder recibir su sustento. Por tanto, un cojo dependía del resto. En el sentido espiritual, la palabra hebrea para cojo significa describir a alguien que vacila en dos opiniones. No es una persona de palabra. Esta persona espiritualmente coja es una persona que está dividida en dos opiniones. No se sabe lo que piensa. A veces es preferible, aunque no estemos de acuerdo con alguien, saber lo que piensa. Pero hay personas que ni siquiera se conoce lo que piensan. No se sabe porque pueden decir una opinión aquí y afuera estamos diciendo otra opinión. Cambiamos de opinión de acuerdo a los contextos en los cuales nosotros nos situamos. Son cojos espirituales, son personas que están divididas en dos pensamientos, por ende en dos opiniones. El profeta Elías confrontó al pueblo de Israel. Israel se le llamaba muchas veces el pueblo cojo. La mujer coja se le llamaba a Israel porque ellos estaban divididos en la idolatría. Por un lado alababan al Jehová, a Dios de Israel, y por otro lado alababan a los dioses ajenos de los pueblos paganos. Tenían una división en pensamiento. Por tanto, Israel padecía de una cojera espiritual, eran inestables. El cojo espiritual tiene una fe inestable. Un día cree, otro día no. No está firme, su fe es sólida en la palabra de Dios. Es un cojo espiritual que vacila dependiendo de las circunstancias de la vida. Los cojos espirituales son aquellos que han estado estancados o paralizados por la depresión, por el pecado o, escuche bien, por el trauma que muchas veces vivimos cuando jovencitos, niños. Nos quedan muchas veces traumas y esos traumas que vivimos a nivel familiar, social,
no podemos superarlo porque esos traumas han perjudicado nuestra vida espiritual y nos han transformado en cojos espirituales. Cojos espirituales. Pero el Señor aquí entrega una promesa extraordinaria. Hebreos 12:13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado el cojo. Hay esperanza para los cojos espirituales. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo en esta pregunta, no hemos cojeado espiritualmente en nuestra vida? O probablemente, yo no lo sé, usted ha llegado cojo a esta iglesia en este día por los conflictos de la vida que han causado dolor en tu corazón, dolor en tus pensamientos, inseguridad, inestabilidad. ¿Cuántos a veces nos llegamos así? Pero hoy el Señor quiere enderezarte, porque hay esperanza para el cojo. Aleluya, no todo está perdido, pues estamos hablando de promesas. Él quiere transformar tu lamento en baile. Aleluya, por eso que Hebreo, nuevamente lo leo, dice: hacer senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Aunque hayas llegado cojo, mi amado hermano, estás aquí por la gracia de Dios. No salgas del camino cuando estés en cojera espiritual. No huyas de Él, porque Él promete sanar tu cojera espiritual. Dice su palabra que el cojo, ese del que yo acabo de explicar su significado, ese cojo saltará como un ciervo. Oh, aleluya. Esta palabra, hermano, me ha llenado todos estos domingos. Me doy cuenta de lo poderoso y grande que es nuestro buen Dios. De verdad, extraordinario. Hay algunos que me han dicho: pastor, yo he vivido eso, lo estoy viviendo, o ya lo pasé eso. Dios cumple promesas, iglesia. Dios las cumple, no solamente desde la teoría, porque ya algunos estamos viviendo que Dios cumple sus promesas. Gloria al Cordero. El cojo saltará como un ciervo. Es una metáfora. El cojo saltará implica alegría rebosante. Alegría, caras alegres, contentos, pero no una alegría que el mundo da. Esas alegrías efímeras porque has logrado un éxito. Esas alegrías cuando te recibes tú el título profesional. Esas alegrías cuando consigues trabajo. Esas alegrías cuando eres sano de tu enfermedad. Es mucho más que eso. Aleluya. O esa alegría cuando tú tomas a tu pequeño, a tu bebé cuando nace. Esas alegrías son tremendas, maravillosas. No podemos despreciar esas alegrías. Pero esta alegría es una alegría mucho mayor. Es rebosante. El cojo, dice, saltará como un ciervo. El ciervo era un animal excelente para trepar los montes. El especialista, el ciervo, en caminar por los collados, por montañas rocosas. Ese animal es muy experto en eso. Por eso que hace la metáfora que el cojo saltará como el ciervo. O sea, es un creyente que va caminando por montañas rocosas, por montañas problemáticas, por conflictos de la vida. Pero la gracia es la que te hace caminar por los montes. Es su gracia la que te hace caminar por los conflictos. Es su gracia, hermano. Aleluya al Cordero. El problema es que este cojo no solamente volverá a caminar, él va a saltar. Aleluya. Saltar escribe un salto vigoroso, es casi una danza. Hermanos, los cristianos podemos tener esta alegría, iglesia. Podemos gozarnos, hermanos. El cojo va a saltar como un ciervo. Es una promesa, hermano. Alabado sea el Señor. Por tanto, hermano, así como el siervo es experto en trepar por lugares difíciles, así también la gracia de Dios nos permite caminar por sendas difíciles en nuestra vida. Pero ahora la promesa va más allá de caminar. Lleva a este creyente a saltar de alegría, a saltar de gozo. Es pasar de la parálisis a la agilidad. El cojo no solo camina, el cojo salta. Alabado sea el Señor. Es un símbolo de agilidad, que la gracia del Espíritu Santo te transforma esa coquera en ser un creyente ágil para ser usado por Dios.
y servirle a Él. Eso es lo que hace Dios cuando interviene. Sana tu cojera y te hace saltar. Ahora déjenme ilustrar esto. El cojo, volvamos al cojo y mendigo en Hechos de los Apóstoles. Es el cojo cuando escucha las palabras de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese cojo se levantó como un siervo y entró saltando como un siervo al templo, alabando y glorificando a Dios. ¿Cuántos han entrado al templo saltando y alabando a Dios? Hay gozo, hay alegría porque Él salió a tu encuentro. Hay alegría porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay alegría porque eres su hijo. Hay alegría en esta iglesia, hermano. Alegría, gozo. Que el mundo nunca lo ha experimentado, ni aún los más ricos, ni aún los Rothschild, los Rockefeller y los George Soros no van a poder experimentar jamás. Solo esto están para los que han creído en Jesús como el autor y consumador de la fe. El cojo saltará de alegría, hermano. Qué tremendo, qué promesa. Gracias, Señor. Gracias a Dios. La gracia de Dios te alcanza. No solo te pone de pie esta gracia, te capacita para avanzar y crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta gracia no solamente te hace levantarte de tus caídas como cojo espiritual, no solamente te coloca en pie, sino te da capacita para avanzar y seguir creciendo en su gracia. Eso es lo que implica esta metáfora. El cojo saltará como siervo, aleluya. Esto tuvo su cumplimiento parcial cuando Cristo vino en su primera venida. Fue un cumplimiento parcial, es la sombra realmente, pero esto su cumplimiento será la perfección literalmente cuando Cristo nuevamente venga a la tierra a reinar con todos los redimidos por el Señor. Tendrá su cumplimiento en su cabalidad, en su totalidad. No solamente el cojo va a saltar, sino que también va a cantar la lengua del mudo. Mudos por la opresión, mudos por los conflictos, mudos por los problemas de la vida, mudos por los conflictos familiares. Todo eso produce mudez en nuestra boca. No sé si a usted le ha causado donde ya no tiene fuerza ni siquiera para orar, para hablar, para anunciar sus maravillas, para abrir su boca y decir gloria a Dios. Pueden pasar años y tiempos sin ni siquiera levantar tus manos y decir gloria al Señor, porque todo lo que estás viviendo ha causado una mudez en tu boca. Representa aquella voz ante la sociedad que ha perdido capacidad de respuesta ante las tragedias. El mudo no sabe cómo responder ante los conflictos, mudos espiritualmente hablando. Si ha llegado mudo hoy día, Él va a hacer abrir tu boca para que cantes sus alabanzas. Por eso que el cojo entró no solamente saltando de alegría, sino alabando a Dios con su boca. El mudo abre la boca, Dios abre la boca del mudo para que tú anuncies sus maravillas, para que tú proclames su grandeza, proclames su obra que Él ha hecho en tu vida, anuncies lo que Él ha hecho en tu vida a otros, aquellos que no conocen las maravillas de Dios. Él quiere abrir tu boca, amado hermano, para que tú proclames sus grandezas y anuncies la obra de sus manos. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él quiere abrir la boca para que tú hables y cantes las alabanzas del Señor. El Salmo 126 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. O sea, el hecho de que tú abras la boca para anunciar sus alabanzas, sus cánticos, no solamente eres tú el que está siendo bendecido con gozo, es
también son bendecidos los que te rodean. Tu familia, tus hijos van a ver en ti, padre, madre, una madre alegre porque Cristo ha transformado su vida. Los hijos van a ver a un padre. Yo recuerdo a mis padres cuando viajábamos a Valdivia. Y recuerdo que mi papá me iba contando, yo hasta el día de hoy lo recuerdo tan bien. Cuando mi papá me hablaba, mira, me decía, el Señor va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, y va a la iglesia y todos los que han creído en Él van a ser arrebatados. Eso me lo iba contando Él. Y luego después vamos a estar en un tribunal con Cristo y abajo va a venir una tremenda tribulación. Pero después Israel va a clamar a Dios como nunca antes y Jesucristo va a volver a la tierra para reinar y sojuzgar a las naciones. Nunca. Y de repente veo a mi padre lleno de lágrimas, alabando a Dios en el auto por lo que me estaba contando, porque esa era su esperanza. Padres llenos de su Espíritu Santo, que transmitan amor a sus hijos, llenos del Señor. Madres llenas del Señor, que le hablen a sus hijos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso jamás se me olvidó a mí, pero lo que más me sorprendió de ver a mi papá con mi madre era que ellos se gozaban al estar hablándome las promesas de Dios. Cuando cantaba los himnos mi mamá y alababa el nombre del Señor, gloria a Dios, decía ella. Eso jamás se me va a olvidar. Jamás, iglesia. Yo quiero que mis hijos vean un padre lleno del Señor. A una madre llena del Señor. Nosotros tenemos capacidades para transmitir amargura a nuestros hijos o amor a nuestros hijos. Sí, Señor, por eso que el cojo va a saltar de alegría y la lengua del mudo va a cantar las alabanzas del Dios vivo y todopoderoso. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. El Salmo 145:2 dice, cada día, no solamente el domingo en el culto de alabanza, no solamente el miércoles en los cultos familiares, no solamente en los ensayos de mis amados hermanos del grupo de alabanza. No, es cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y eternamente. Cada día, hermanos, alabar al Señor. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hebreos 13:15 dice que así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuántos quieren alabar al Señor, hermano? Hay alegría aquí, hermano amado. Hay alegría, hermano. Hay cansancio, alegría. El Señor quiere llenar de alegría tu vida, de gozo. Eso es tremendo para un creyente, un hijo del Señor. Y la razón por la cual, escuche bien esto, la razón por la cual el cojo va a saltar como un ciervo y la lengua del mudo va a cantar, es por lo que sigue. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Si no sucede eso, si no se produce eso, entonces el cojo no puede saltar y la lengua del mudo no puede cantar. O sea, el texto bíblico, el versículo, me da la razón por la cual el cojo salta y el mudo canta. No solamente habla, canta, porque está rebosando de alegría. ¿Por qué? Porque aguas serán cavadas en el desierto. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. O sea, si el Espíritu Santo no se mueve en tu interior, no puedes abrir su boca a las alabanzas. Si el Espíritu Santo no se mueve en tu interior, el cojo espiritual no va a poder saltar de alegría.
necesitas que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Sin eso no puedes. Eso es porque el Espíritu Santo está. Aguas serán cavadas en el desierto. Fíjense que no serán cavadas en el desierto. El desierto es símbolo, lo hablaba la otra vez. El desierto es símbolo de soledad, de escasez, de agobio. O sea, en el desierto, en un lugar quizás en donde no hay agua, ahí serán cavadas las aguas en medio de tu lugar seco. ¿Lo creen, hermano amado? Es tremendo, iglesia amada. Esto es sobrenatural. Él vino a mi vida, que era un desierto seco, muerto, cálido, árido. Y cuando el Espíritu Santo pasó a morar en mi vida, Él comenzó a llenarme y empecé a cantar sus alabanzas y a saltar de alegría. Pero es porque su Espíritu Santo mora en usted y mora en mí. Él quiere llenarte. Serán cavadas en el desierto. Cavadas. Esa palabra cavada, hermano, es una palabra que significa brotarán. Es la idea que irrumpe con fuerza. Es la dureza del agua. Serán cavadas con fuerza. Es como que Dios está taladrando tus conflictos, tu zona árida. Él taladra tu zona árida. Él quiere romper esa zona árida que hay en tu interior para que el agua de su espíritu fluya en tu interior. Él tiene que romper lo que está endurecido por el orgullo, por la soberbia, porque eso produce que el agua se estanque y no fluya. Por tanto, amados hermanos, Dios tiene que taladrar con el taladro omnipotente de Dios y romper esa zona que está dura por el orgullo, por nuestra soberbia. Y cuando el taladro comienza a romper esa zona árida en tu interior, entonces empieza a fluir el agua. Y cuando comienza a fluir el agua, tu boca que estaba muda comienza a cantar las alabanzas. Y que estaba cojo, comienzas a caminar enderezado. No solamente caminar, a saltar por la alegría que produce el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Es la fuerza de su Espíritu. Cavadas, es brotar. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y no solamente eso, hermano, sino también ese fluir del agua de su espíritu. Tú comienzas a bendecir a otro. Eres de bendición a tu entorno, a tu alrededor, porque el río fluye en tu interior. Gloria al Señor, alabado Dios. No solamente aguas serán cavadas en tu desierto, en la sequedad. ¿Qué parte de tu zona de vida está seca en estos momentos, hermano? Reflexiona en eso por unos segundos. ¿Qué parte de tu vida está árida? Está seca. Porque es ahí en donde el Señor va a hacer fluir su espíritu. ¿Qué zona de tu vida está seca aún? Identifícala. Mírate a ti mismo, examínate a la luz de la palabra. ¿Y qué zona de tu vida íntima está seca, está árida? Porque su promesa es que Dios va a transformar tu lamento en baile. Gloria al Señor, aleluya. Ahora no solamente aguas serán cavadas en el desierto, vendrán torrentes en la soledad. Torrentes, una corriente de agua que fluye de manera violenta e impetuosa. Aleluya, Dios. El río de su espíritu fluye con poder. Un torrente es una corriente de agua que fluye de manera violenta e impetuosa, pero que no es constante. O sea, este torrente puede acabarse. El versículo que viene va a dar la respuesta. Este es un torrente que comienza, que se inicia, que empieza a fluir con poder en tu vida. Pero aquí dice que vendrán torrentes en la soledad.
La soledad que representa periodos de esterilidad, pruebas, dolores, aislamientos, dificultades extremas, donde parece ver que no hay esperanza para tu vida. En la soledad, torrentes en la soledad. Es decir, ese torrente impetuoso va a afectar en tu soledad. En ese lugar en donde hay miedo. En ese lugar donde hay aislamiento, dificultad extrema, pruebas, dolor. Identifica tu soledad, hermano amado, porque su promesa es que ahora, ¿qué nos dice el Señor? Que en la soledad vendrán torrentes de agua. O sea, el Espíritu Santo va a traer en medio de tu soledad, va a traer gozo, consuelo y fortaleza a tu vida. Gloria al Señor. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Por tanto, el versículo 6 promete que Dios va a transformar tu lamento en baile. El versículo 7 dice que el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. ¿Qué nos promete aquí el Señor en el versículo 7? Esta es la promesa número 7. Dice que Dios promete abundancia en la escasez. ¿Cuántos lo creen? Dios no solamente promete cambiar tu lamento en baile, Dios también promete abundancia en medio de la escasez. Gloria al Señor. ¿Cuántos han vivido esta promesa ya? Gloria a Dios. Pregunta, ¿Dios promete o no promete? ¿Dios cumple o no cumple? Gloria al Señor. Pero esta abundancia, hermano, es una superabundancia que nunca antes ha existido, hermano. O sea, lo que viene es tremendamente grande en comparación a lo que nosotros ya estamos viviendo en el Señor. Abundancia en la escasez. ¿Por qué dice eso? Porque su palabra nos dice que del lugar seco se va a transformar en un estanque. El lugar seco es un espejismo, es como el caminante por el desierto que ve hacia el horizonte y cree que hay agua, pero es una ilusión lo que ve, porque en el desierto no hay agua. Pero él ve una ilusión en el desierto, caminando y viendo hacia allá como un espejismo. Eso es lo que significa esa palabra, lugar seco. Es un espejismo, es una ilusión. Muchos de nosotros o de aquellos que aún no conocieron al Señor, hemos vivido o pasado por ilusiones. Ilusiones en el amor. Ilusiones amorosas. Ilusiones, hermanos. Vivimos de puras ilusiones, sueños sin cumplir, espejismos. Estamos viendo como que sí, pero no es así. Esa ilusión, dice su palabra, que Dios la va a transformar en una realidad. Gloria. Alabado Dios. Ese caminante por el desierto que está viendo agua a lo lejos como una ilusión, dice su palabra que ese lugar seco, esa ilusión que tiene, la va a transformar Dios en un estanque de agua que va a rebalsar hasta llenarse extremadamente, hasta decir que nunca más le va a faltar el agua a este caminante en el desierto. O sea, en el versículo 6 me indica el inicio de la promesa. Pero el versículo 7 me anuncia la estabilidad de la promesa. Es decir, no solamente se está llenando tu estanque de agua, va a haber agua para siempre. Estabilidad. Estabilidad espiritual, estabilidad espiritual. Tu fe. Dios promete estabilizar tu fe en sus promesas. Por eso que el miércoles el Espíritu Santo nos hablaba, decía, tú tienes que creer a las promesas. Tienes que creerlas. Esto es fe. No lo está prometiendo un político que con todo el respeto le tenemos a ellos y oramos por ellos. No lo está prometiendo un médico, un profesional. Lo está prometiendo el soberano. El Rey de Reyes, el Señor de Señores.
Por tanto, sus promesas, si Él las está haciendo, Él también lo va a cumplir. Alabado Dios. Por tanto, de ese lugar seco se va a transformar en una fuente real y profunda de agua. Él quiere llenar esa sequedad, ese lugar seco que tú estás viviendo en estos momentos. Jóvenes, hermanos, en sus diferentes etapas de la vida. El lugar seco de un adulto no es el mismo lugar seco de un jovencito. El lugar seco para una persona que ya ha vivido más tiempo no es el mismo lugar seco de un joven. Pero probablemente todos aquí tenemos un lugar seco que a lo mejor Dios necesita regar. ¿Qué lugar seco es ese? ¿Cuál es ese lugar seco? Dios promete hacer de tu sequedad, transformar tu lugar seco en un estanque de agua real y viva, cosa que nunca más te sientas vacíos en tu interior. Solo el Señor por su Espíritu Santo puede llenar ese vacío en tu alma. Alabado Dios, gloria al Señor. Dice que de guarida de chacales. Los chacales son unos animales feroces, salvajes, carnívoros. Y esa guarida, los chacales, ¿qué representan los chacales? Estos animales salvajes, estos animales que causan temor. Justamente eso es lo que representa, tus temores, tus ansiedades, tus pensamientos destructivos. Eso es lo que representa los chacales. Es una guarida, es una habitación de animales que lo único que causan es miedo, es temor, ansiedad, pensamientos destructivos. Y en esa guarida de chacales Dios la va a transformar en juncos y cañas. Son plantas firmes que están en la orilla del agua. Unas plantas grandes, preciosas, que las estuve buscando yo en Valdivia, he visto como una similar a eso. Son fuertes, son firmes. Esa guarida de chacales Dios la va a transformar en plantas de juncos y cañas, en un jardín rebosante de vida. En otras palabras, el significado espiritual de esto es que Él va a ahuyentar tus miedos, tus chacales espirituales, tus ansiedades, tus pensamientos destructivos. Dios la va a transformar en un jardín de paz, de consuelo y de amor. Dios puede ahuyentar tus temores, mi amado hermano, hermana joven. Y quiere transformar esa guarida de chacales que te encuentras en tu mente, acechando día y noche, amenazándote con inseguridades. Dios quiere transformar eso en cañas y juncos, en un jardín floreciente, lleno de paz, de gozo y de amor por el Espíritu Santo de Dios, que es el agua viva que fluye en tu interior. Alabado Dios, aleluya. ¿Cuántos creen en sus promesas, mis amados hermanos? ¿Cuántos necesitan de su Espíritu Santo? Que Él riegue tu zona seca. Aleluya, sueños estancados, ilusiones, probablemente estás viviendo ahora, tu mente se imagina, maquina planificaciones en tu vida. Entrégale eso al Señor, Él va a transformar esa guarida de chacales en un jardín bello para ti. Gloria al Señor, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer y Él lo va a hacer. Esta es su palabra, amado hermano. Yo te invito a que le entregues tus temores, tus cargas, tus luchas al Señor. Entrégaselas a Él. Deja que el Señor llene de paz tu vida, que Él consuele tus lágrimas y que Él te haga saltar como el ciervo y haga abrir tu boca para que cantes sus alabanzas. Hermanos, oremos al Señor en esa dirección. Les invito a orar.